¿Qué tal? Bienvenidos al canal Aprende con Oscar Valdés. Recuerda, si no estás suscrito todavía, suscríbete en la parte de abajo y dale like al video. Y bueno, en esta ocasión resolveremos un problema referente a calor sensible, calor latente y sobre todo pues a equilibrio térmico. Y vamos a usar exactamente la metodología que pone el libro en el ejemplo 11.5, ya que pues así no lo piden en este problema. Pero realmente no es necesario construir la tabla si nosotros entendemos y podemos plantear la ecuación de equilibrio completa, pues no es tan necesario escribir la tabla, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, nos mencionan que en un recipiente que es de aluminio, entonces nos están dando un primer material muy importante, ¿sí? Este recipiente tiene 0.5 kilogramos de masa y está a 20 grados Celsius. Dentro de él se colocan 6 kilogramos de alcohol etílico. Es una segunda sustancia, tengo su masa, la cual voy a llamar la masa 2, y está a 30 grados Celsius. Y bueno, también dentro de él se coloca 1 kilogramo de hielo a menos 10 grados Celsius. Me dice, suponga que el sistema está aislado de su entorno, es decir, que toda la energía que se transfiera se va a transferir pues solo entre estas tres sustancias, entre estos tres cuerpos, si quieren verlo así. Y bueno, me piden, inciso A, identifique las 5 transferencias de calor que ocurren cuando el sistema alcanza una temperatura de equilibrio final, a la cual vamos a llamar T sin ningún subíndice. ¿De acuerdo? Entonces, bueno, después me pide utilice la forma sustancia a X grados Celsius en sustancia a Y grados Celsius. Vamos a usar para eso la tabla precisamente. Me pide construir una tabla similar al ejercicio, que es esta que puse yo en la parte de abajo, aunque repito, no es necesaria, pero bueno, vamos a hacerlo de esta forma, ¿no? E inciso C, me pide sume todos los términos de la columna de la derecha, que son las ecuaciones que vamos a tener aquí, los calores diferentes, ¿sí? Y bueno, sustituya la información de la tabla y despeje la temperatura final, que sería la de equilibrio, ¿no? Entonces, bueno, vuelvo a repetir, sustancia 1 para mí es el aluminio. Muy importante identificar las temperaturas de fusión y de ebullición. En este caso, bueno, aquí yo tengo este pequeño formulario que hice, y precisamente estas son las tablas del libro de Fundamentos de Física del autor Serway, décima edición. Para el aluminio me dice que el punto de fusión o la temperatura de fusión es 660 grados Celsius o grados centígrados. Y bueno, el punto de ebullición es 2450. Entonces lo vamos a poner por aquí, 660 grados Celsius. Y dijimos que el de ebullición es 2450. ¿De acuerdo? Entonces, bueno, nuestra temperatura más alta es 30 grados Celsius, la más baja es menos 10 grados Celsius. Pues ya no voy a hacer nada con el aluminio. Se va a quedar en estado sólido, nunca se va a derretir a estado líquido y mucho menos pues se va a evaporar, ¿no? Es un metal que es sólido pues a temperaturas bajas, ¿no? Como la temperatura ambiente. También para el aluminio pues voy a ocupar su calor específico, pero bueno, antes de buscar su calor específico, vámonos con la siguiente sustancia, que es el alcohol etílico. El alcohol etílico, su punto de fusión es menos 114 grados Celsius. Entonces, bueno, este es el punto de fusión 2 y es menos 114 grados Celsius. Por lo tanto, pues nunca vamos a llegar pues a esa temperatura. La más baja que tengo es menos 10. Por lo tanto, pues nunca voy a llegar a menos 114 grados Celsius. El punto de ebullición sería 78. También en ningún momento voy a poder alcanzar en este ejercicio 78 grados Celsius. Mi temperatura más alta precisamente es la que tiene el alcohol, que es de 30 grados Celsius. Entonces, aquí no va a haber cambio de fase, ¿sí? Le voy a poner aquí no cambio de fase, ¿sí? Y bueno, aquí tampoco no hay cambio de fase, porque en ningún momento voy a cruzar pues estas temperaturas de fusión o de ebullición de la sustancia 1 o la sustancia 2. En el caso del hielo, lamentablemente, pues sí vamos a tener un cambio de fase. La temperatura de fusión del hielo pues es 0 grados Celsius y la temperatura de ebullición pues es 100 grados Celsius. Entonces vamos a tener cambio de fase. Cambio de fase, ¿sí? En este caso estoy en estado sólido y seguramente se va a derretir y va a quedar en estado líquido. Entonces, bueno, voy a ir de líquido, de sólido, perdone, de sólido a líquido, ¿no? Entonces, bueno, permítanme ponerlo por aquí, de sólido a líquido. Recuerden que el calor de fusión, o bueno, el calor latente tiene signo. Si vamos de sólido a líquido es positivo porque tenemos que absorber
energía para podernos derretir, por decirlo así, y convertirnos a líquido. Si es de líquido, en este caso a vapor, también necesito absorber energía, por lo tanto sería positivo. Pero si nos vamos al revés, yo lo tendría que poner negativo. Si yo fuera de vapor a líquido, tendría que poner un signo menos. Y si fuera de líquido a sólido, también tendría que poner un signo menos, ¿no? Entonces, bueno, los calores que vamos a tener en este caso, voy a copiar por aquí lo de la ecuación para poderlo escribir como ecuación. Pero bueno, los calores que vamos a tener, pues primero voy a tomar la sustancia 1. Voy a tener pues un calor 1, que es el calor del aluminio, ¿sí? Yo lo voy a llamar simplemente Q1 o lo puedo llamar Q aluminio, ¿no? A él, ¿de acuerdo? La masa que tenemos pues es 0.5 kilogramos, la podemos poner por ahí. El calor específico que por ahí me faltó todavía tomarlo de las tablas, recuerden que tenemos otras tablas donde tenemos precisamente calor específico. Para el agua es 4186, ¿sí? Kilogramos sobre joules sobre kilogramo por grado Celsius. Pero también voy a ocupar el del hielo. Sí, recuerden que aunque sea la misma sustancia, el hielo es agua, pero en estado sólido, tenemos diferente calor específico en los diferentes estados que podemos tener: sólido, líquido y vapor. El del hielo, pues voy a tener por aquí un calor específico que es de 2090. Vamos a poner el del hielo primero, ¿sí? Entonces, el calor específico del hielo es igual a 2090 joules sobre kilogramo por grado Celsius. El calor específico del agua, ¿sí? Pues va a ser este que teníamos arriba, 4186 joules sobre kilogramo por grado Celsius. Lo vamos a ocupar también, lamentablemente. 4186 joules sobre kilogramo por grado Celsius. En este caso, para el agua, también voy a ocupar el calor latente de fusión. Ahorita lo tomamos, era de la tabla anterior, pero bueno, vamos a tomar el calor latente, el calor específico, perdón, del alcohol etílico. Por aquí debe de estar 2430. Entonces lo pongo por aquí: 2430 joules sobre kilogramo, perdón, por grado Celsius. Y vamos a tomar el del aluminio, que también lo voy a ocupar, 900 joules sobre kilogramo por grado Celsius. ¿Sí? Entonces, bueno, vamos a suponer que la temperatura final, ¿sí? Va a ser exactamente una temperatura T que no conozco, pero mayor a 0 grados, ¿sí? Para que el hielo se pueda calentar hasta 0 grados, se pueda derretir por completo y pues se pueda calentar esa agua que antes era hielo. Entonces, bueno, en masa tengo 0.5. El calor específico del aluminio, pues lo acabamos de obtener, es 900 joules sobre kilogramo por grado Celsius. Por aquí, permítanme cambiar esta parte, que debe de ir en la parte de abajo. Y bueno, el calor latente, pues no lo necesito, entonces lo voy a dejar vacío. Realmente no ocupamos calor latente en el aluminio. La temperatura final es la temperatura que ya llamo T, y la temperatura inicial pues es la temperatura 1, ¿sí? A la cual pues sabemos que tiene un valor, lo voy a poner yo como T1, y pues es igual a 20 grados Celsius, ¿sí? Y bueno, allá tengo yo pues esta parte, ¿no? Pero bueno, vamos con el siguiente calor. El siguiente calor en este caso, ¿sí? Voy a hacer un poquito más grande la tabla. El siguiente calor es el de la sustancia 2, el alcohol etílico, ¿sí? Entonces le voy a poner en este caso calor, le voy a poner etílico, de alcohol etílico, le voy a poner ET, o le pueden poner calor 2, no pasa nada, ¿sí? La masa de esta sustancia 2 son 6 kilogramos, el calor específico de esta sustancia 2 son 2430 joules sobre kilogramo por grado Celsius. Calor latente de fusión o de ebullición no necesito, no hay cambio de fase en el alcohol etílico. La temperatura final va a ser la temperatura T. La temperatura inicial pues sería precisamente pues la temperatura 2, que yo llamé como la temperatura 2, que es la temperatura inicial de este calor, de este alcohol etílico, que serían 30 grados Celsius, ¿no? Y bueno, vamos a escribir la expresión. En este caso, el calor del aluminio pues sería igual a la masa 1, ¿sí?
por el calor específico 1, el calor específico 1, lo voy a poner así, por el cambio de temperaturas, que sería la temperatura final, menos la temperatura inicial de esta sustancia, que es lo que llamamos como T1. Para el caso de la sustancia 2, que es el alcohol etílico, pues sería la masa 2, ¿sí? Por el calor específico 2, por el cambio de temperaturas, que sería temperatura final, menos la temperatura inicial de esta sustancia, que yo le llamo T2, y bueno, ya es el calor que va a tener esta sustancia. El 3, el 4 y el 5 pues realmente se relacionan con el hielo. Recuerden que el hielo cambia de estado sólido a líquido, de líquido a sólido, a 0 grados. Yo lo tengo a -10. Por lo tanto, primero tengo que llegar a ese punto de fusión. Entonces voy a tener un calor del hielo, lo voy a llamar así, calor hielo, ¿sí? Y bueno, la masa del hielo es 1 kilogramo. El calor específico del hielo es 2090 joules sobre kilogramo. El calor latente, pues aquí no lo necesito. En esta pequeña parte, solo voy a calentar el hielo hasta 0 grados. Entonces, la temperatura final, precisamente sería la temperatura de fusión del hielo. La voy a llamar así como temperatura F3, ¿sí? Y bueno, pues son 0 grados Celsius, ¿no? La temperatura inicial, pues es -10, es -10 grados Celsius. Que bueno, realmente recuerden que nosotros lo llamamos T3 y pues decimos que es -10 grados Celsius. ¿De acuerdo? Y bueno, la ecuación de este calor, que es solamente, repito, para calentar el hielo de -10 al punto de fusión, que es donde cambia de fase, pues sería la masa 3 por el calor específico del hielo, ¿sí? Por la temperatura final de esta parte, ¿sí? Que sería la temperatura de fusión 3, ¿sí? Menos la temperatura inicial, que sería la temperatura 3. Y bueno, pues ya tengo la expresión. El siguiente calor, en este momento yo ya tengo hielo a 0 grados. En 0 grados yo lo puedo derretir. Para derretirlo, pues ocupamos un calor latente de fusión. En este caso, el del agua es 3.33 por 10 a la 5 joules sobre kilogramo. Entonces vamos a ponerlo por aquí, ¿sí? El calor del hielo de fusión sería 3.33 por 10 a la 5 joules sobre kilogramo. Y bueno, pues lo tendríamos que poner aquí, sería el calor para derretir el hielo. Le voy a poner calor para derretir, ¿sí? Y bueno, la masa sigue siendo 1. Calor específico no tengo porque estoy en cambio de fase. Calor latente sí tengo. En este caso, pues bueno, sería 3.33 por 10 a la 5 joules pues sobre kilogramo, ¿no? Entonces, bueno, ahí está. La temperatura final e inicial, pues bueno, no es que no tenga, pero es la misma. Recuerden que un cambio de fase, pues sucede a la temperatura pues, de cambio de fase, ya sea la de fusión de sólido a líquido, de líquido a sólido, o a la temperatura de ebullición cuando cambiamos de líquido a vapor o de vapor a líquido. Entonces, bueno, en este caso es la temperatura de fusión del hielo, que son 0 grados. Y bueno, el calor es más porque necesitamos absorber energía para podernos derretir, ¿sí? Y va a ser la masa 3 por el calor latente de fusión. En este caso, bueno, le podemos llamar 3 también, si ustedes quieren, para referirnos a la sustancia 3, ¿no? Le puedo poner aquí 3. Repito, es positivo porque vamos de líquido, de sólido, perdón, vamos de sólido a líquido y es positivo. Si yo fuera al revés, de líquido a sólido, tendría que ponerlo negativo porque tendríamos que quitarle esa energía para poderlo convertir a sólido, a hielo. Pero bueno, en este caso es positivo porque vamos de sólido a líquido. Y por último, aquí yo ya tendría agua derretida a 0 grados, ¿sí? Pero bueno, no se va a quedar a 0 grados, entonces en este caso voy a llamarle calor del agua, ¿sí? Y bueno, va a ser 1 kilogramo, que sigue siendo la masa 3. Va a ser el calor específico del agua, que son 4186. No tengo calor latente porque no hay cambio de fase. La temperatura final es la temperatura T. Y la temperatura inicial, pues es 0 grados Celsius, que sería la temperatura de fusión de la sustancia 3, ¿no? Y bueno, la ecuación que describe este calor, pues sería la masa, en este caso 3, por el calor específico del agua, ¿sí?
lo voy a poner así, por la temperatura final, ¿sí? Menos la temperatura inicial de este punto, que sería la temperatura de fusión 3, ¿no? Entonces, bueno, vamos a ponerlo de esta manera y pues ya tendríamos nosotros nuestras ecuaciones, ¿no? Nuestra tabla y todo lo que nos pedían. Y ya lo único que teníamos que hacer pues es sumar estas expresiones para encontrar precisamente la ecuación de equilibrio. Recuerden, la suma de calores pues tiene que ser igual a cero. La energía no se crea ni se destruye, solo se transforma, ¿sí? Entonces, bueno, sin tener que ocupar la tabla, yo les recomendaría que hiciéramos esto. Sumatoria de calores igual a cero. Y bueno, empezar a identificar pues qué calores tenemos. Tendríamos el calor del aluminio, tendríamos el calor del alcohol etílico, tendríamos el calor necesario para calentar el hielo, ¿sí? De -10 a 0 grados, tendríamos que tener el calor necesario para derretir ese hielo, ¿sí? Y bueno, tendríamos que tener el calor necesario para calentar esa agua que antes era hielo, ¿no? Entonces sería el calor del agua. Y bueno, esto tendría que ser igual a cero con sus respectivos signos. Recuerden, en el caso del calor que ocupa el calor específico, las temperaturas nos dan el signo T final menos T inicial. Pero en el caso de los calores latentes hay que tener mucho cuidado, puede ser positivo o puede ser negativo. Si vamos, repito, de sólido a líquido es positivo, de líquido a vapor es positivo. Si vamos en sentido contrario, de vapor a líquido es negativo y de líquido a sólido también es negativo. Pero bueno, y ya tendríamos que sustituir pues aquí precisamente estas expresiones. Me quedaría la masa 1 por el calor específico 1 por la temperatura final o de equilibrio, menos la temperatura inicial de la sustancia 1, ¿no? Más la masa 2, calor específico 2, por la temperatura, en este caso final, menos la temperatura inicial de la sustancia 2, más, en este caso, la masa 3, que es la del hielo, por el calor específico del hielo, por la temperatura de fusión 3 menos la temperatura inicial de la sustancia 3, más la masa 3 por el calor latente de fusión 3, más en este caso la masa 3 por el calor específico del agua, por la temperatura final que es la de equilibrio, menos la temperatura de fusión de esta sustancia, ¿no? Y bueno, esto sería igual a cero. Nosotros tendríamos que despejar la temperatura final, ¿sí? Que la temperatura final estaría aquí y estaría aquí. Estos dos los voy a pasar del otro lado con su signo contrario, ¿de acuerdo? Me quedaría entonces, en este caso, masa 1, C1 por T, menos masa 1, C1 por T1, más masa 2, C2 por T, menos masa 2, C2 por T2, más masa 3, C del agua, por T, menos masa 3, C del agua, por T de fusión 3, ¿no? Y bueno, del otro lado, pues ya me quedarían le voy a cambiar el signo a está sumando, pasaría restando, pero bueno, voy a incluir el signo menos aquí en este cambio de temperatura. Sería la masa 3, calor específico del hielo, por la temperatura 3 menos la temperatura de fusión 3. Repito nuevamente, me hubiera quedado negativo, pero en este orden, TF3 menos T3, pero bueno, ese signo menos, pues lo metí dentro de la diferencia, le invertí el signo pues a esa diferencia, ¿no? Y bueno, menos la masa 3 por el calor latente de fusión 3. Y bueno, aquí tendríamos que pasar precisamente todos los que no tienen T final, que sería este y este, del otro lado, y factorizar pues precisamente la letra T, pues de este lado. Voy a factorizar la letra T, me quedaría masa 1 C1 más masa 2 C2 más masa 3 por el C del agua, por la temperatura final, y esto sería igual a lo que tengo de este lado, que sería masa 3 por C del hielo, por T3 menos TF3, ¿sí? Menos masa 3 por el calor latente de fusión 3, más la masa 1, el calor específico 1, temperatura 1, más la masa 2, el calor específico 2, temperatura 2, más la masa 3, el calor específico, en este caso del hielo, perdón, por la temperatura, en este caso, de fusión, ¿no? De fusión 3, ¿de acuerdo? Y bueno, este de aquí ya factoricé, repito, lo que tenía T, le quité la T, lo factoricé, y todo este paréntesis pues pasaría dividiendo.
Entonces, lamentablemente, pues mi temperatura de equilibrio pues sería esta expresión horrible que está pues muy extensa, pero bueno, no es complicada, solo hay que tener mucho cuidado. Sería la masa 3, calor específico del hielo, temperatura 3 menos temperatura de fusión 3, menos masa 3, calor latente de fusión 3, más masa 1, C1, T1, más masa 2, C2, T2, más masa 3, C del hielo, T de fusión 3, entre la masa 1, C1, más la masa 2, C2, más la masa 3 por C3. Y bueno, esta sería la expresión donde tenemos que sustituir nosotros precisamente. Entonces, bueno, vamos a encontrar pues este resultado, ¿sí? Vamos a ir sustituyendo pues poco a poco, ¿no? Voy a usar por aquí la calculadora y me va a quedar la masa 3 vale 1, ¿sale? En este caso me quedaría 1 por el calor específico del hielo. El calor específico del hielo pues ya lo teníamos, ¿sí? Y bueno, de hecho por aquí lo apuntamos, el del hielo es 2090 joules sobre kilogramo por grado Celsius. Bueno, por el cambio de temperaturas, que sería la temperatura 3 era menos 10 grados, ¿sí? Menos la temperatura de fusión 3, que sería 0. Ahí apenas voy hasta este punto, ¿sí? Menos la masa 3, que la masa 3 sigue siendo 1 kilogramo, por el calor de fusión 3, que el calor de fusión 3 sería 3.33 por 10 a la 5 joules sobre kilogramo. Si quieren lo pueden poner entre paréntesis, si les da por ahí un poco de miedo, pues lo podemos poner, pero no es necesario, ¿no? Y bueno, vamos con esta, la masa 1, el calor específico 1 por la temperatura 1. Sería más 0.5 kilogramos, que es la masa 1, por el calor específico 1, que sería 900, por la temperatura 1, que serían 20 grados Celsius, más la masa 2, que son 6 kilogramos, por el calor específico 2, que son 2430, por la temperatura inicial 2, que son 30 grados, más en este caso la masa 3, ¿sí? La masa 3 es de 1 kilogramo, por el calor específico, pues en este caso del hielo, ¿sí? De, del hielo que tengo por aquí. De hecho, creo que sería el del agua, nada más permítanme verificarlo. No, sí sería el del hielo, ¿no? Tendría que ser el del agua, perdón. Bueno, no pasa nada porque la temperatura de fusión 3 es en este caso, em, la temperatura de fusión 3, perdón, es en este caso la de 0 grados, que es la del agua. Pero bueno, tendría que ser masa 3, el calor específico del agua, por la temperatura de fusión 3, ¿de acuerdo? Aquí está masa 3, sea. Aquí nada más, y ya cuando lo pasé del otro lado, pues se me fue por ahí el subíndice, pero es el del agua. Nos hubiera salido bien, pero bueno, mejor cambiarlo, ¿sí? Como debe de ser. Tendría que ser la masa 3, que es 1 kilogramo, por el calor específico del agua, que son 4186, ¿sí? Por la temperatura de fusión 3, que vale 0. Entonces, bueno, todo esto dividido entre la masa 1 por C1, más la masa 2 por C2, más la masa 3 por C3. Entonces, bueno, va a ser 0.5 por 900, más 6 por 2430, más 1 por, en este caso, el calor específico sería el del agua. Otra vez le puse el subíndice 3, perdonen, pero es el del agua, ¿de acuerdo? Aquí teníamos el agua, entonces, bueno, le pongo el del agua, ¿sí? Entonces, bueno, vamos a ponerlo aquí por 4186. Y bueno, pues nos obtendríamos este resultado, donde la temperatura final es 4.8136 grados Celsius. Recuerden que la temperatura final debe de estar entre pues las dos temperaturas, la más alta y la más baja. La más alta era 30 grados, la más baja era -10. No puedo obtener una temperatura final mayor a 30 ni menor a -10, ¿no? Y bueno, en este caso también es importante verificar, ¿sí? Si coincide con lo que estamos planteando. Si se derrite el hielo, pues la temperatura también tenía que ser mayor a 0 grados.
Si nos hubiera dado aquí una temperatura menor a 0 grados, significa que a lo mejor pues no se derrite y lo planteamos mal porque el hielo no se derrite, ¿de acuerdo? O no por completo por lo menos. Pero bueno, esta sería la temperatura final de equilibrio que podríamos obtener. Quedan expresiones muy grandes, sí, nada más hay que tener cuidado cómo las manejamos, cómo las despejamos. Y sobre todo en esta parte donde tengo la misma masa para tres calores diferentes con constantes diferentes, calores específicos diferentes o calor latente, mucho cuidado. Por ahí a mí se me iba a ir el del hielo, no nos hubiera afectado porque se multiplicaba por cero, pero en la parte de abajo le puse el 3. Realmente nunca tuvimos un calor específico 3, más bien tuvimos el del agua, el del hielo y el calor latente de fusión, pues del agua, ¿no? Pero bueno, aquí estaría el resultado pues de este problema y con esto estaríamos terminando en esta ocasión. Esperamos que te haya sido de utilidad. Recuerda, ayúdanos a crecer, dale like al video, suscríbete al canal si no estás suscrito y comparte nuestros videos con tus amigos, compañeros y familiares a los cuales pueda ser de utilidad. Y no olvides que aquí en el canal Aprende con Oscar Valdés, el límite lo pones tú. Hasta la próxima.